muchas gracias. Muchas gracias a Isaka por permitirme participar en este evento, en este congreso. La verdad que es todo un lujo poder tener la oportunidad de hablar de contar las cosas a vosotros que sois los grandes profesionales de la ciberseguridad, ¿no? Entonces, quiero agradecer a Isaka especialmente la oportunidad que me han dado de poder participar aquí. Hoy vengo con una pequeña charla, una ponencia, que hemos puesto el nombre de la identidad de las máquinas conectadas, ¿no? Hemos visto ya durante toda la mañana todo este nuevo mundo, que no es tan nuevo, en el cual pues, hay una irrupción brutal de elementos que no son humanos, que se conectan a la tecnología, que hablan entre ellos, etc. Entonces, nosotros creemos que los retos de la ciberseguridad que se están planteando, que la compañera estaba comentando justo ahora con respecto específicamente al tema de los coches conectados, pero que afecta a cualquier tipo de otras máquinas de ese estilo, pues creemos que esos retos de la ciberseguridad pasan sí o sí por una adecuada gestión de la identidad, ¿no? Y vamos a hablar un poquito de eso, de la identidad y de la identidad de las máquinas. Para comenzar, por algún sitio, pues creo que el tema de definiciones quizás es un buen sitio para comenzar. De las distintas definiciones de lo que es la identidad, ahí hemos destacado una que dice que, bueno, es que no leo bien, rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás, ¿no? Eso es lo que es una identidad. La identidad es algo intrínseco a las personas. O sea, nosotros cuando establecemos cualquier tipo de relación más o menos íntima o no tan íntima con personas, siempre establecemos una identidad que nos permite establecer esa conexión. Por ejemplo, hace unos días que yo iba en el tren, como sabéis todavía es obligatoria la mascarilla, había un chaval de unos 13 años que estaba ahí que no llevaba mascarilla y estaba el guardia jurado ahí diciendo que se tenía que bajar. Yo casualmente pues tenía una mascarilla nueva, se la presté al chaval, pues yo también tengo un chaval de 13 años y digo, igual de trampa al suyo que el mío, pues le dejé la mascarilla total. Que para mí ese chaval es el chico que no lleva mascarilla en el tren. Yo he establecido ese rasgo de ese chaval como una identidad. Para mí ese rasgo es la identidad en la cual yo utilizo. ¿Para qué me sirve esa identidad? Pues no me sirve para mucho, me sirve solo para contar esta anécdota de qué me pasó en el tren. Pero para mí es suficiente. Para él no, o sea, ese rasgo identitario, a lo mejor, pues si se va a una entidad financiera a abrir una cuenta y le pregunta, ¿usted quién es? Y dice, yo soy el que me dejé la mascarilla en el tren, pues no le servirá. O sea, para cada escenario, para cada alcance, para cada su conjunto de actividades, como queramos llamarlo, se pueden establecer distintas identidades para un mismo individuo, ¿no? Un mismo sujeto. La identidad tiene mucha historia, ¿no? Aquí estamos viendo, si lo veo mejor aquí, que es una necesidad crucial de las personas, y tanto personas como animales. Sabemos también que los animales también se identifican entre sí por códigos de colores, por formas, por olores, ese tipo de cosas. Al final, dentro del concepto de la identidad está íntimamente ligado el tema de la autenticación, ¿no? O sea, necesitamos no solo saber que la persona, cuando hablamos de personas, es su nombre o saber su identidad, sino que lo autentique. Esto nosotros lo hemos aprendido desde muy pequeños, con el cuento de las 7 cabritillas y el lobo, ¿no? Sí, el compañero antes estaba hablando de películas de ciencia ficción, y ahora estoy hablando de cuentos de infantiles, cada uno pues al nivel que puede, pero ¿recordáis en el cuento de las 7 cabritillas o los 7 cabritillos y el lobo feroz, que es posiblemente el primer hacker que hemos conocido en nuestra tierna infancia? El lobo feroz, o sea, la madre de los cabritillos se tiene que ausentar de casa y dice a los cabritillos, le dice, no abráis la puerta a nadie, por favor, y si abrís, preguntad primero si soy yo. O sea, está pidiendo de identidad, está pidiendo que se identifiquen. Y los cabritillos dicen, vale. Cuando llega el lobo y llama a la puerta, los cabritillos preguntan, y el lobo, para autenticarse, pone la
la pata por debajo de la puerta, bueno, ya sabéis el cuento, poner la pata por debajo de la puerta, autenticación es nula, por tanto no pasa, entonces ya tenemos identidad y autenticación. Y luego, pues, el lobo lo que hace es que se embadurnan las patas de harina, las patas son blancas, le preguntan los cabritillos, le preguntan que quién es, ven que las patas blancas y el lobo ha hackeado el sistema y consigue entrar, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de cómo la identidad es algo intrínseco a la historia de la humanidad. Bueno, luego el cuento continúa, pero bastante más truculento y gore, y ahora no lo puedo contar, que es horario infantil. Entonces, esos rasgos de identidad y la necesidad de autenticar esos rasgos de identidad es algo histórico en la humanidad. Aquí veis un histórico un poco, que habla estamos hablando desde, por ejemplo, el siglo XVIII a.C., en las Mil y una noches ya se habla del ábrete sésamo, ¿no? Como la palabra passphrase para poder acceder a la cueva de los 40 ladrones. Y así, pues bueno, hay distintos hitos en el mundo de la identidad y la autenticación que se van cumpliendo. Lo que sí que, bueno, no voy a mencionar todos, pero sí que es relevante comentar es cómo a medida que va avanzando el tiempo, los hitos son cada vez más cercanos, es decir, se produce evidentemente una aceleración en las metodologías y en las herramientas y en las tecnologías que tenemos para establecer mecanismos de identidad y autenticación. Cuando hablamos de identidad, vamos a ir también a hacer un poquito histórico, ya dentro de lo que son sistemas de información. Los de mi edad, sobre todo, recordamos como al principio los retos de identidad se circunscribían básicamente a lo que eran los empleados de las compañías, ¿no? De hecho, yo cuando empecé a trabajar como informático, yo no recuerdo que empezara a trabajar y cuando me sentaba pusiera usuario y contraseña. Yo me sentaba, enchufaba el ordenador y empezaba a trabajar. Sí que habían entornos financieros o un poco más sensibles donde sí que ya te exigían que para trabajar con determinados sistemas te identificaras y te autenticaras con usuario y contraseña. Pero en cualquier caso era algo que estaba limitado a los empleados. Esto a nivel de gestión de identidades, ¿qué supone? Pues supone, por un lado, que la cantidad de identidades que tienes que gestionar es mucho más limitado porque son tus empleados, ¿vale? Por muy grande que sea una compañía, pues pueden ser 100, miles. En el caso de Telefónica, por ejemplo, son cientos de miles, pero bueno, es un caso extremo. Pero en cualquier caso es un escenario bastante acotado de cantidad de identidades que tienes que gestionar. Además, hay otra circunstancia. Los mecanismos que tú puedes establecer o controles que tienes que establecer para garantizar que la identidad que la gente se identifique y se autentique adecuadamente, pues pueden ser más restrictivos, pueden ser más... tú a tus empleados les puedes obligar a cumplir determinados criterios para las contraseñas, porque son tus empleados y los obligas, y son criterios y son políticas de la empresa. Tienes un poco ese empowerment para poder decir los empleados tienen la obligación de utilizar estos sistemas, estos mecanismos, estos procedimientos para identificarse y autenticarse en los sistemas, ¿no? Luego vino una segunda ola, digamos, donde las organizaciones, sobre todo las empresas, empezaron a hacer extensivos sus servicios digitales que eran internos hasta ese momento a otros actores, por ejemplo los clientes, ¿no? Los clientes ocurren dos cosas. Por un lado, el número de identidades de los clientes empieza a ser bastante más grande. Normalmente las empresas suelen tener más clientes que empleados. Y por otro lado, pues en este caso quizás no tenemos tanto poder, digamos, para obligar a establecer mecanismos de identificación y autenticación complejos, ¿no? Y lo sabemos como muchas veces para muchos de los portales web de retail, etcétera, pues la gente no entra porque se tiene que identificar, se tiene que hacer un registro, me tengo que acordar la contraseña, etcétera. Es decir, se va desbalanceando, ¿no? O sea, es más complejo porque tengo más contraseñas, más usuarios que gestionar, y al mismo tiempo los mecanismos de identificación y autenticación que tengo que establecer tienen que ser sencillos porque si no la gente no me entra en mi página. Esto se ve más agravado todavía cuando ya hablamos de cuestiones como la administración pública, donde el espectro de usuarios, de identidades que tengo que gestionar es grandísimo, por ejemplo, todo un país,
o más, o toda Europa. Y por otro lado, los mecanismos para establecer esa identificación, para acceder a los sistemas, tienen que ser muy sencillos, porque en la medida que yo estoy obligando que los ciudadanos entren en el portal para hacer sus gestiones con la administración, al mismo tiempo no puedo estar, digamos, obligándoles o sacándoles fuera del sistema con mecanismos que además con personas que no tengan skills digitales muy altos, personas ancianas o gente mayor, etcétera, o que por cualquier motivo no tienen esos skills, pues que sea una dificultad extra, además añadida, en la medida que como decía, pues incluso le estoy obligando a esto. Y ya la última ola de todo esto es las máquinas, ¿no? O sea, si a todo esto le estamos juntando las máquinas, es decir, todo aquello que está conectado, pues la gestión dentro de una organización de todas las máquinas o todos los elementos y dispositivos IoT, etcétera, puede ser una explosión muchísimo más grande. Con las dificultades intrínsecas que tienen los dispositivos IoT para gestionar elementos de identificación, porque a lo mejor tienen capacidades de computación muy limitadas. El caso más paradigmático en esto, por ejemplo, son las ciudades inteligentes, las smart cities, donde hay millones de sensores en toda la ciudad y que tiene una capacidad de computación bastante limitada como para poder establecer mecanismos de identificación, digamos, tradicionales. Entonces, identidades, pues igual que gestionamos y que conocemos y somos muy conscientes de cuáles son las identidades que tenemos en nuestro mundo físico, sabéis que en el momento del nacimiento lo primero que se hace a un bebé, incluso antes casi de que exhale su primer aliento, es ponerle una identificación. O sea, lo primero que se dice es que este niño es de esa madre. O sea, es lo primero que se hace. O sea, desde ese mismo momento estamos acostumbrados y somos muy conscientes de cuáles son nuestras identidades en el mundo físico, digamos. Aquí ponemos ejemplos, pues el propio nacimiento, el registro civil, DNI, pasaporte, y seguro que a vosotros os ocurren muchos más, carnet del estudiante. Son esas identidades que tenemos en el mundo físico y que en el mundo digital existen, porque son identidades que también estamos utilizando cuando interactuamos con una página web para comprar, estamos interactuando con los portales de administración pública, en fin, ahí hay todo un ejemplo, y de los cuales probablemente no somos tan conscientes de que tenemos y que utilizamos esas identidades. ¿Para qué se utilizan esas identidades? Se utilizan en los humanos, se identifica para identificar un cliente, para identificar un empleado, para identificar proveedores, para identificar esos otros roles que trabajan con nosotros como empresa. En máquinas, lo que se identifican, la necesidad de identificar máquinas viene porque necesitamos identificar cuáles son, por ejemplo, estamos hablando de workloads, o necesitamos saber que esos contenedores, que esas máquinas virtuales, aplicaciones o servicios con los cuales estamos trabajando, nuestros sistemas de información, son realmente los que dicen ser, porque estamos haciendo una interacción. Y es muy importante que esa interacción sea con elementos que sean realmente los que tienen que ser. Dispositivos, pues dispositivos móviles, IoT, computadoras, etc. Al final, lo que estamos consiguiendo, lo que estamos describiendo, mejor dicho, es un paradigma, es un nuevo perfil, es un nuevo marco de trabajo en el cual existe una necesidad que es incremental, o sea, cada vez es más importante, de gestionar todas estas claves criptográficas, todos los certificados, todo tipo de credenciales que al final son los que nos permiten establecer confianza, tener confianza en que esas máquinas con las que estamos trabajando son las que dicen ser. Esta incrementalidad que mencionaba antes se describe aquí claramente en este gráfico, ¿no? Aquí vemos cómo aumenta el volumen de personas a lo largo del tiempo y el volumen de dispositivos conectados. La curva es evidentemente mucho más ascendente y viene dada por esos factores de crecimiento que estamos viendo ahí. A medida que se están produciendo
pues bueno, la famosísima transformación digital. Básicamente lo que consiste es que procesos que no eran digitales se convierten en procesos digitales, y eso hace que pues, existan más máquinas virtuales, existan servicios que ahora están en la nube, existan pues, más dispositivos electrónicos, dispositivos IoT, etcétera, etcétera, como estamos viendo ahí. Es decir, todo esto nos está llevando, y esa aceleración que incluso el compañero comentaba en la primera ponencia que hemos visto esta mañana, donde cada vez más dispositivos, cada vez hay más tecnología en todo lo que nos encontramos. Los retos un poco que nos encontramos a la hora de gestionar todas estas identidades los tenemos resumidos aquí en esos 3 ítems, ¿no? Uno, la visibilidad. Una organización lo primero que tiene que tener es visibilidad cierta de cuáles son todos los elementos, cuáles son esas máquinas con las cuales yo necesito establecer algún tipo de interconexión con mis sistemas de información y que necesito saber su identidad para certificar que realmente son las que tienen que ser, ¿no? Luego, la parte de pues, saber no solo cuáles son, sino para qué las utilizo. O sea, porque en función de qué tipo de máquinas y qué tipo de dispositivos sean, pues las necesidades de identificación y de autenticación se pueden ser distintas. Y luego, sobre todo, la agilidad. O sea, estamos viendo cómo los elementos de identidad más comúnmente utilizados, como pueden ser las claves criptográficas, los certificados, etcétera, estamos viendo cómo cada vez tienen ciclos de vida más cortos. Incluso los propios servicios que utilizan esos certificados también tienen ciclo de vida más cortos. Entonces necesitamos tener mucha agilidad a la hora de gestionar todos esos certificados, saber cuándo renuevan, saber cuándo caducan y todo eso para poder reponerlos y tener una gestión completa y especialmente muy ágil de todos esos credenciales, ¿no? Los riesgos a los que nos vemos sometidos, si todo esto pues no se cumple, pues también lo resumimos en nuestros 3 elementos. Por un lado, pues la interrupción de los servicios cuando los certificados caducan o no están disponibles, ¿vale? Es muy conocido el caso, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando se produce el acontecimiento por el cual el Estado federal no puede pagar a sus proveedores, es que no recuerdo el nombre, y de repente pues, le empiezan a caducar certificados porque no se pueden renovar, porque no se pueden pagar. Entonces, es un caso muy típico, ¿no? Cómo los servicios digitales decaen precisamente por algo tan tonto, tan tonto y tan importante también, como no poder renovar unos certificados. Luego, pues la propia utilización, la utilización incorrecta de los certificados, la configuración incorrecta de las claves, etcétera, etcétera. Y luego el otro eje también fundamental, y luego aquí que estamos en ISACA, sobre todo es poner foco en lo que es el cumplimiento, ¿no? O sea, en la medida que hay determinadas regulaciones que están pidiendo tecnología de este tipo, pues puede ser que suponga un fallo de cumplimiento. Los 3 ejes también serían los de siempre, ¿no? O sea, la aplicabilidad un poco de esto la podemos encontrar tanto en el mundo cloud como en el data como en el IoT. Y si lo verticalizamos, pues aquí encontraríamos la utilización de identidades en máquinas y en IoT prácticamente en todos los verticales que se nos pueden correr. Yo ahí había puesto estos, salud, Smart City, agricultura, coche conectado, industria y deportes, pero pueden ser cualquiera de vosotros se os pueden ocurrir otra media docena más de verticales donde existen dispositivos y los dispositivos se tienen que identificar para poder acceder a los sistemas. Poniendo foco en el deporte, nos encontramos que ya estamos acostumbrados a imágenes como esta. Cuando vemos deporte por la tele, estamos viendo cómo, pues, por ejemplo, estamos viendo aquí un jugador de un equipo random de aquí de la comunidad que está, y cómo vemos sus estadísticas prácticamente en tiempo real. Es algo que ya estamos acostumbrados a ver. ¿Y esto por qué somos capaces de verlo? Porque los jugadores de fútbol, como sabéis, pues llevan un dispositivo encima, llevan un top con un dispositivo encima que está monitorizando pues, toda una serie de parámetros del juego del jugador y lo está transmitiendo en real a unos servicios que a su vez pues, analizan y muestran esa información.
Y digo esto porque estamos aquí ante un paradigma un poco, digamos, una categoría de casos de uso de temas de máquinas conectadas un poco especial, porque aquí estamos hablando de que el elemento identitario aquí es no solo la máquina, que en este caso sería el dispositivo conectado, que sería el dispositivo de monitorización, sino la persona que está haciendo uso de esa máquina en ese momento. Es decir, se tiene que establecer un pareado, digamos, la identidad corresponde a un pareado, a una pareja de persona-máquina, ¿no? Y aquí la relevancia un poco de esto la vamos a poner en este ejemplo. Este es un proyecto, hablando de, hoy estamos con la temática de coches conectados, autónomos. Este es un proyecto que tenemos en Oxford, en el campus de Oxford. Esto que estamos viendo aquí es un shuttle, un autobús que recorre la parte del campus de la universidad y es autónomo y está conectado evidentemente y es un vehículo autónomo conectado. En este caso, existe la necesidad, por exigencias de temas de seguro, de tener información y saber cuáles son las personas que están montadas al vehículo en cada momento, porque el seguro tiene que saber quiénes son los pasajeros, y no solo quiénes son los pasajeros, sino quién es el operador, porque el vehículo, aunque es autónomo, al menos en esta prueba de concepto, hay un operador que lo está operando, haciendo no sé muy bien qué, pero está el operador encima en este caso del autobús, ¿no? Entonces, para la compañía de seguros es muy relevante tener esa información. O sea, no solo que está el vehículo y cuál es su ruta, etcétera, sino quiénes son los usuarios, quiénes son los pasajeros que están en cada momento. ¿Esto cómo lo hemos resuelto nosotros? Pues aquí lo que hemos resuelto utilizando una tecnología propia que llamamos IDOT. Al final lo que nos va a permitir IDOT básicamente son dos cosas. Por un lado, nos va a permitir un sistema, un procedimiento sencillo de identificación, de autenticación de las personas, de los pasajeros que suben al vehículo. En este caso, pues simplemente colocan el teléfono móvil encima de una superficie y con eso ya están identificados, y del propio operador. Además, la tecnología lo que hace es registrar información que se genera durante la operación del vehículo. O sea, a medida que el vehículo va trabajando, pues va registrando información de velocidad, la ruta, en fin, todos los parámetros de conducción o de operación en este caso del autobús. Que toda esa información se mapea y va ligada a los usuarios que van subiendo en cada momento, van subiendo, bajando en cada momento. De manera que para la compañía de seguros es muy fácil, en un momento dado, ante la posibilidad de que pudiera haber un accidente, pues saber quién estaba en ese momento subido en el dispositivo, en el autobús en este caso. Además, bueno, además tiene una gestión también en blockchain para que garantizar la inmutabilidad de esa información, ya que pues tiene necesidad de ser comprobada fehacientemente. Esta tecnología IDOT que os he mencionado, pues básicamente se representa sobre todo por, y la diapositiva se me ha desplazado y eso no sé muy bien por qué, pero bueno, eso es una cajita, es una baliza, que es el elemento que se posiciona dentro en este caso del autobús. IDOT realmente es una tecnología que nos sirve gestionar la identidad mediante la gestión de claves PKI, de manera que son claves temporales, ¿no? Digamos, es la tecnología que nos permite todo esto. Tiene esos cuatro elementos: la identidad de los dispositivos IoT y su pareado, digamos, con los usuarios que utilizan esos dispositivos, seguridad en la conectividad, evidencia digital, porque tiene digamos, blockchain para poder gestionar la información y que quede almacenada en la blockchain para poder tener evidencia digital, auditoría pública, etcétera, etcétera. Y luego calidad del dato, es decir, recogemos toda esa información también para gestionar y hacer analítica de datos. En realidad, IDOT no es una tecnología
no solo una tecnología, es una pila de tecnologías, son varias cosas que van desde la parte de identidad, que en este caso utilizamos una tecnología propia que se llama Capacicard, que Capacicard es una tecnología que, como decía antes, simplemente colocando el teléfono móvil encima del dispositivo, por contacto físico, reconoce un patrón y con eso establece la identidad. Pero aparte de eso, pues como veis ahí, pues tenemos servicios en la cloud, tenemos PKIs, gestión de PKIs criptográficas para que todas las comunicaciones sean cifradas y selladas conforme a esa identidad que establecemos entre el usuario y el dispositivo. Tenemos conectividad machine to machine, etcétera, etcétera. 2 minutos, venga. Pues como quedan 2 minutos, pues bueno, aquí tenemos los casos de uso que comentábamos. Por un lado, este que estamos viendo, esto es en nuestro laboratorio de DECRA, donde estamos utilizando en un proyecto también de V2X, estamos utilizando también IDOT para darle, digamos, esa capa de gestión del dato y de reconocimiento del usuario que está utilizando el vehículo. Este es otro caso de uso que estamos utilizando para electrolineras, para puntos de carga de electricidad, y este es uno que estamos haciendo aquí en la Marina de Valencia, donde estamos utilizando IDOT para los puntos de suministro que se dotan a las embarcaciones. Lo vamos a ver en este vídeo, que son 2 minutos. La Marina de Valencia cuenta con cerca de 1000 amarres de náutica recreativa. Hoy, esta marina urbana, referente en innovación en el arco mediterráneo, trabaja para convertirse en un puerto 4.0 de la mano de Telefónica. El proyecto que vamos a implantar con Telefónica consiste en digitalizar los suministros de luz y de agua a nuestras embarcaciones. Con ello, pretendemos dar un salto cualitativo en nuestra oferta de servicio de amarres, situándonos en la vanguardia de los puertos 4.0. La transformación de los postes de suministro en puntos inteligentes permitirá que los usuarios se vinculen, a través de su smartphone, a su punto de suministro. Así podrán controlar y gestionar su consumo a través de una simple aplicación móvil. Para los gestores del puerto, la solución hará posible optimizar la gestión, medir remotamente los consumos y disponer de una plataforma tecnológica a través de la cual proporcionar nuevos servicios a sus clientes, como acceso a Internet o información de interés. Con esta digitalización no solo vamos a poder proporcionar un buen servicio a nuestros clientes y a nuestros usuarios, sino que vamos a poder obtener una información que hasta ahora no teníamos en pro de poder trabajar respuestas que den solución a necesidades, a problemáticas o incluso a nuevos aspectos que hasta ahora desconocíamos. Este piloto se basa en madurar y en avanzar en la implementación de nuestra tecnología IDOT, que es un compendio de otras distintas tecnologías que incluye ciberseguridad, certificación, computación y conectividad 5G. Además, a todo esto le vamos a sumar otras tecnologías como Capacicard, que facilita la identificación tanto de usuarios como de dispositivos. También incluimos una capa de blockchain para garantizar la inmutabilidad de los datos. Para nosotros, la sostenibilidad es un elemento clave. Una avería común en las marinas de estas características es la fuga de agua dulce. Con la digitalización de este servicio nos va a permitir poder solucionar este tipo de problema en pro de la optimización y de la eficiencia de un recurso natural tan básico y tan escaso como es el agua dulce. Las nuevas tecnologías representan un aliado clave para poder dar respuesta al reto de la sostenibilidad. Vale, pues bueno, este es el proyecto que estamos trabajando aquí en el Puerto de Valencia. Aquí lo importante y lo que me gusta recalcar aquí es cómo estamos aprovechando nuestra tecnología, que en este caso es de nuestro departamento, nuestra área de innovación, que son componentes tecnológicos que estamos trabajando y estamos desarrollando y están en distintas fases de maduración. Esta es una prueba piloto que estamos haciendo en el Puerto de Valencia para probar toda esa tecnología en escenarios reales. Y lo relevante aquí, me gusta contar que es cómo en elementos que en principio no tenían capacidad digital, como eran estos puntos de suministro, que hasta ahora pues, son un contador de luz y un grifo, literalmente, pues simplemente colocándole esta baliza, que es la que interactúa, por un lado, con estos elementos, con los actuadores, con los sensores, para poder generar el suministro de agua y de luz a las embarcaciones. Al colocar esta baliza, convertimos ese servicio en un servicio digital completamente. Y eso significa digital en todas las palabras, con
por supuesto con ciberseguridad, pero también con capacidad de analítica de datos, porque estamos recogiendo datos en tiempo real, tenemos posibilidad de esos datos devolvérselos al cliente, en este caso al usuario de la Marina, el patrón de la embarcación, pues tiene información de cuáles son sus consumos, etcétera, y además le permite a la Marina ofrecer servicios añadidos, porque como tenemos ahí un punto inteligente, pues puede permitir pues ofrecer servicios como televisión de pago a los clientes o ese tipo de cosas. Y bueno, pues como creo que no tengo más tiempo, pues lo dejamos por aquí. Si tenéis más preguntas al respecto, pues luego si hay turno de preguntas o luego en el café, pues me preguntáis lo que consideréis oportuno. Muchas gracias.